en esta mañana. Vamos a ir al texto bíblico al cual vamos a estar meditando con la ayuda del Señor durante este momento y oramos para que el Señor nos guíe. Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo capítulo número 12. Versículo 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Oremos. Señor, rogamos en este momento como iglesia que quieras bendecirnos por medio de tu palabra, que tu gracia nos quiera alcanzar, alumbrar nuestro entendimiento, regenerar nuestros corazones, transformar nuestras vidas, Señor, no externamente, no superficialmente, sino de la manera más profunda, Señor, que podamos todos los presentes ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Te pido, Señor, y te ruego que en este momento tu palabra misma sea la que nos guíe, nos hable y que nos convenza, Señor, de nuestros propios errores o pecados o debilidades. Y te suplico, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestros ojos para que podamos ver, aunque sea un destello, o vislumbrar algo de la gloria de tu Hijo Jesucristo, que podamos ver algo de su belleza a través de este pasaje de la Escritura. Te pedimos esto, Señor, y quedamos en tus manos y bajo la dirección y la guía de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Este texto, hermanos, le titulamos la enseñanza o el sermón, El siervo escogido y amado. No un siervo escogido y amado, sino el siervo escogido y amado. Venimos estudiando poco a poco, expositivamente y de manera consecutiva, Mateo, el Evangelio de Mateo, y nos hallamos en el capítulo 12. Nos encontramos en Mateo 12, y luego de haber considerado la primera parte de este capítulo, o sea, hasta el versículo 14, donde estuvimos examinando asuntos importantes o enseñanzas muy importantes que dio el Hijo de Dios, nuestro Señor, acerca de la naturaleza del cuarto mandamiento, del día de reposo. Si ustedes ven los primeros 14 versículos de Mateo 12, todo se desenvolvió en un contexto de mucha hostilidad de parte de los fariseos hacia Cristo, pero todo giraba en torno a acusaciones directas hacia Cristo y hacia sus discípulos, y todo giraba en torno al día de reposo. Recuerden, le dijo, tus discípulos no hacen lo que es lícito en el día de reposo, al recoger las espigas. Luego, más adelante, es lícito sanar a este hombre en el día de reposo, en la sinagoga, etc.
Y el Señor no se dejó intimidar de ninguna manera ante las acusaciones de sus rivales, de sus enemigos, en este caso los fariseos, de sus falsas acusaciones, y mientras él mismo guardaba el día de reposo con temor y con reverencia, sin dejar de guardarlo, nos dejó enseñanzas preciosísimas y conclusiones claras al respecto. Por ejemplo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y eso Cristo lo demostró con su doctrina, con sus palabras y con sus acciones, con sus hechos. Sanando, por ejemplo, a aquel hombre que tenía su mano derecha seca dentro de la misma sinagoga de los judíos. ¿Obras de qué? De necesidad. Obras de misericordia son legítimas y van de acuerdo con la naturaleza de ese día de reposo y de adoración. Es lo que aprendimos en esos primeros 14 versículos. Pero si hay algo más que podemos resaltar, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Señor y amo de todas las cosas en absoluto, y eso incluye también el día de reposo, por cuanto el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Y ante esta autoridad del Hijo de Dios, los fariseos se taparon sus oídos, rechinaron sus dientes, se llenaron de ira y de furor, y en pleno día de reposo, en el mismo día de reposo, tramaron y se confabularon contra el Señor Jesucristo y tramaron su muerte. De haber sido por ellos mismos, ese día mismo, y en plena sinagoga lo hubieran ejecutado, de haber sido por ellos. Pero habían varias cosas que los detenían. Por ejemplo, por las leyes romanas no podían ejecutar a alguien de esa forma. Acuérdense que ellos estaban bajo el yugo de Roma. 2, por la multitud. No iban a correr el riesgo de matar a Cristo acabando de hacer un milagro. Así que hubo cosas que detuvieron. Pero si no hubieran estado esas cosas, ya lo habían asesinado en su corazón. Así resumimos de manera muy breve lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo, en mención, el capítulo 12, pero vamos a meditar y a escudriñar el versículo 15 al 21 con la ayuda del Señor. Y mis hermanos y amigos, es un pasaje de la Biblia que nos debe resultar precioso, hermoso, porque está centrado en Cristo. Es un pasaje cristocéntrico desde el principio y sobre todo que nos lleva a la esperanza del Evangelio. Así que quiera el Señor que podamos tener una buena disposición, abrir nuestros ojos, como orábamos ahorita, que podamos ver algo de la belleza del Señor Jesucristo a través de este pasaje. Y como veremos, hermanos, buena parte del pasaje, vamos a dividir la enseñanza en 2 partes. 1, ¿qué terminó sucediendo ese día de reposo? ¿Cómo se terminó desenvolviendo las cosas? Y 2, noten que la gran mayoría del texto no es otra cosa que una referencia o una cita al texto que ahorita todos leímos congregacionalmente. Isaías 42, del 1 al 4. Pero ¿cómo podríamos resumir este pasaje? Mateo, el evangelista, desea mostrarnos la gloria del Mesías y especialmente su mansedumbre, su humildad, y la quiere contrastar con la dureza de corazón de los fariseos y con su tremenda arrogancia. ¿Tiene esto que ver con nosotros? Por supuesto que sí, porque ustedes y yo, seamos conscientes o no, necesitamos con desesperación contemplar a Cristo. Necesitamos ver a Cristo en las Escrituras. Y también ustedes y yo somos o podemos llegar a ser tan soberbios y tan altivos como los fariseos. Así que la Escritura siempre será útil y pertinente para cada uno en particular. Versículo 15.
Vamos a empezar viendo el versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Allí que podemos ver, iglesia y amigos, la omnisciencia, la prudencia y la misericordia de Cristo. La omnisciencia, la prudencia y la misericordia del Señor Jesucristo. Dice, sabiendo esto Jesús. Pregunta, ¿el Señor Jesucristo estuvo presente en aquella malvada reunión cuando los fariseos se juntaron para tramar su muerte? ¿Él estuvo presente en ese malvado consejo? No, ¿cierto? Él no estuvo allí con los fariseos, con los herodianos que se reunieron para destruirle. Pero aún así, Cristo ciertamente sabía lo que estaban tramando. ¿Por qué no lo sabía? No porque alguien se lo contase, no porque hubiera un infiltrado en la reunión y se lo vino y se lo hizo saber, no. ¿Cómo lo supo Cristo? Por su divinidad, por su deidad, porque Cristo conocía aún sus pensamientos y sus corazones, como hoy en esta mañana conoce sus pensamientos y mis pensamientos y nuestras motivaciones, de la misma manera. Así que el Señor Jesús sabía de su plan, Él entendió el plan de los fariseos, no ignoraba sus maquinaciones. Por lo tanto, de una manera prudente y sabia, Él decide apartarse de ellos. ¿De dónde se aparta? De la sinagoga, se va de allí. Es más, se va de ese sector, de esa región donde se encontraba. Hay un texto que, si bien no nos dice exactamente lo mismo, sí podríamos considerarlo un pasaje paralelo a este, que nos puede ampliar un poquito más lo que sucedió aquí. Vayamos a Marcos 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. Miren que el contexto es el mismo, el hombre de la mano seca, es ese mismo día, dice el Evangelio de Marcos. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, esto es importante, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Ese pasaje es el mismo episodio que estamos viendo en Mateo. ¿Por qué el Señor Jesús decide apartarse de los fariseos y de la sinagoga? No por miedo, atención, no por temor a los hombres, a los seres humanos, no por miedo a ser entregado, sino porque, como dice la Biblia en muchos otros pasajes, Él sabía que aún no había llegado su tiempo, Él sabía que no había llegado su hora, el día señalado para dar su vida en rescate por los suyos, por su pueblo. Por lo tanto, lo que Él hizo fue sabio y fue prudente, de manera acertada. Comenta Hendrickson, Cristo conocía los intentos homicidas de los fariseos y Él se va no solamente pensando en su beneficio personal, sino en un lugar donde pudiese beneficiar a muchos más. Marcos, el texto que leímos ahorita, nos dice que él se fue para las orillas del mar y allí le siguió muchísima gente, donde sanó a muchas personas. La influencia de Cristo era tal
Su impacto, el asombro en las multitudes era tal que era casi imposible que Cristo anduviese solo. Aunque a veces en los evangelios vemos que él aún así se las arreglaba para pasar esos tiempos necesarios de soledad con su Padre Celestial en oración. Sin embargo, el resto lo vemos acompañado de sus discípulos y por una gran cantidad de multitudes de personas. Así que él se aparta de la sinagoga y multitudes fueron tras él, lo que debió haber indignado aún más ¿a quién? A los fariseos, quienes estaban literalmente carcomidos por la envidia. Se estaban muriendo en vida a causa de la envidia, así como dice Proverbios, que la envidia carcome los huesos. Y Mateo nos registra que el Señor Jesús no solamente sanó a ese hombre de la mano seca, sino que sanó a un montón de personas. Dice el texto, sanaba a todos, a todo el que tuviera algún tipo de aflicción, de dolencia, de enfermedad. Cristo, con mucha ternura, paciencia y misericordia, los sanaba. Así que piense lo que dice el texto. Mucha gente le siguió y sanaba a todos. Debió haber sido algo sin precedentes, nunca antes visto, no sucedería después. ¿Por qué? ¿Por qué fue algo tan singular? Piensa en el plan progresivo de Dios. Ese era un momento propicio. El Verbo se había hecho carne y habitó entre nosotros. Había llegado la plenitud del tiempo. Ahora Cristo sanó a muchas de estas personas, sus dolencias, incluso cuando Él conocía sus corazones y sabía que un tiempo después esas mismas gentes le gritarían: crucifícale, crucifícale. Aún así se compadeció de ellos, conociendo sus motivaciones egoístas de saciar su vientre, su estómago, o de simplemente estar allí para recibir una sanidad física. Pero también a muchos de esos Cristo trajo un alivio a sus almas también. Por eso hace unos domingos atrás él invitaba a todos: venid a mí todos los que estén cargados y los haré descansar. Así que acá en este versículo vemos la misericordia del Señor, pero también su prudencia para apartarse de allí, de ese momento. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, versículo 16. Les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Este versículo es muy importante, porque aunque el ministerio de Cristo era público y debía ser así, cada vez que el Señor Jesús notaba que un milagro en particular podía llegar a ser un obstáculo o un tropiezo para perder de vista su verdadero propósito, ¿qué hacía Cristo? Le decía a las personas: no le cuentes a nadie lo que ha sido hecho en ti. No era que dejara de hacer el milagro, él lo hacía, pero él le decía a las personas o a las multitudes: no se lo digan a nadie. Es decir, en otras palabras, en varias ocasiones Cristo evitó que el milagro fuera aún más público de lo que ya era, o que quedara en secreto. Y esa es la razón por la cual muchas veces vemos a Jesús haciendo eso. Por ejemplo, Mateo 8:4, ¿se acuerdan? La sanidad del leproso. Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo al leproso: mira, no se lo digas a nadie. Y así vemos varios milagros que hizo el Señor y hizo esa advertencia. No, que no contaran la sanidad recibida. Pero también no solo la sanidad, sino que Él advirtió que no le contaran a nadie quién era Él. Noten que dice que no le descubrí. Cuando dice descubrir, quiere decir que no dijesen a nadie quién era Él.
Y Mateo nos dice que a esta gran multitud Jesús les dijo esto con una gran severidad, con rigor, casi que un mandamiento. No les dijo explícitamente, no se lo vayan a decir a nadie. Se los prohibió, se los impuso, los amonestó. En otras palabras, no quería que esto fuese divulgado. Ahora, hermanos y amigos, algo importante. Y ahorita lo voy a volver a repetir. Este versículo 16 es la causa por la que Mateo cita Isaías 42. Así de importante es este texto. Esa es la razón por la cual el evangelista cita o nos remonta a Isaías. Ahora, por el texto que ahorita también leímos de Marcos, es muy probable que el Señor Jesús no solamente le dijera a toda esa multitud que no le contaran a nadie quién era Él, sino también a quién más. ¿Se acuerdan del texto de Marcos? A los espíritus inmundos, o sea, a los demonios que cuando veían a Jesús se postraban, lo reconocían y decían, eres el Hijo de Dios. Y Jesús los mandaba a callar. Los mandaba a callar. Así que Cristo, y ahorita lo veremos nuevamente, guardó silencio, hermanos, cuando debía hacerlo. Siempre me gusta pensar en ese silencio hermoso cuando Cristo cayó ante Pilato. Porque es que ustedes leen el pasaje de la conversación entre Pilato y Cristo. Y Pilato estuvo a esto de librarlo. Prácticamente Jesús pronunciaba una palabra y Pilato lo liberaba. Y cuando Cristo notó eso, percibió eso, guardó silencio. Noten algo. Aunque la fama de Jesús se extendió, sucedió sin que Él lo promoviera intencionalmente para sí mismo. Porque todo el que se enaltece será humillado, todo el que se enaltece a sí mismo. Él, el Hijo de Dios, teniendo la autoridad y todo para hacerlo, para buscar su gloria, no lo buscó intencionalmente, de adrede, y evitó tentaciones sutiles que lo apartaran de su verdadero llamado, porque Cristo, iglesia, no vino a sanar enfermos. Cristo vino principalmente a redimir a su pueblo, a dar vida a los pecadores que creen en Él y se arrepienten de su maldad. A eso vino Cristo. Él no quería que lo tuvieran como un simple obrador de milagros. Así que no vemos a Cristo cuando Él dice acá que encargaba rigurosamente que no le descubriesen, que no le contaran a nadie. No estaba buscando el aplauso ni una gloria meramente terrenal, porque esto no era compatible, ¿sabe con qué? Con la descripción del siervo escogido y amado, manso y humilde de corazón. Así que recuerde, Mateo nos quiere presentar, no olvide el contexto de todo lo que venía sucediendo. Quiere contrastar la humildad y la mansedumbre del Mesías, del Cristo, con la altivez y el orgullo de los fariseos. Por eso, a la altura del versículo 17 de Mateo 12, nuestro texto, mi hermano y amigo, el evangelista Mateo nuevamente nos trae a la memoria las palabras de los profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y vemos que de manera casi que inesperada, de repente, de un momento a otro, estamos leyendo a Isaías. Otra vez vemos acá al antiguo publicano, recaudador de impuestos, diciendo su frase preferida, predilecta. ¿Cuál es la frase predilecta de Mateo? Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Eso está a lo largo de todo el Evangelio de Mateo.
¿Por qué, iglesia? Para recordarlo nuevamente, el fin y el gran objetivo, la meta de Mateo es demostrarle a los judíos incrédulos que rechazan a Cristo que Él ciertamente es el Mesías prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento y prometido por todos los profetas. Ese es su propósito, demostrar que en Cristo se estaban cumpliendo todas las cosas, en Él y en su ministerio. Por eso vemos al Señor en los evangelios. Por ejemplo, acá en Mateo lo vemos predicando, lo vemos sanando, y de un momento a otro, mi hermano o amigo, en un abrir y cerrar de ojos, resulta que estamos leyendo una porción del Antiguo Testamento. En este caso, a Isaías, el profeta. ¿Qué lecciones nos enseña esto? Bueno, la unidad sorprendente de este libro llamado la Biblia, la armonía de todos los libros del canon bíblico, su hermosa continuidad, la revelación de Dios, cómo fue progresando hasta venir Cristo en su plenitud. Por esto y muchas otras razones más, el libro que tienes en tus manos es único. Y no es que contenga la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en sí misma. Allí vemos su armonía, todo encaja como un cuadro, hermanos. Y es hermoso, yo te animo, y Dios quiera que nos permita ver eso. Es hermoso cuando empezamos a leer las Escrituras y podemos hacer, por la gracia de Dios empezamos a hacer conexiones entre los pasajes. Es hermoso, es algo precioso cuando tú vas a las páginas del Antiguo Testamento y ves a Cristo. Y notas, este texto habla de Cristo, anunciaba a Cristo. Es hermoso cuando tú lees las páginas del Nuevo Testamento y de repente ese pasaje que era difícil de entender, algo oscuro, de repente el Nuevo Testamento lo aclara y hasta lo interpreta. Así que es notorio que Mateo, el evangelista, si su misión es presentar la mansedumbre de Cristo, hubiese citado solamente el versículo 2 y el 3 de Isaías 42, pero Mateo cita el contexto que lo precede y lo que sigue después. Me refiero al siervo de Jehová. Y algo que me llamaba la atención mientras veía el pasaje, hermanos, y leía algunos comentarios también, es que Isaías en particular es el libro que más nos habla de Cristo como el siervo de Jehová. Por ejemplo, Isaías 52 y 53 nos presenta al siervo sufriente de Jehová y al siervo exaltado también. Pero nuestro texto, o al que nos remite Mateo en esta mañana, Isaías 42, nos presenta al siervo escogido y al siervo amado. Así que repito, Mateo trae este texto de Isaías 42 para explicarnos por qué Jesús le dijo rigurosamente a las personas que no le descubriesen. O sea, Mateo está diciendo que lo que estaba pasando en ese momento era el cumplimiento. Mateo lo vio así, lo interpretó así. Aquí se está cumpliendo lo dicho por Isaías 42. Viendo la mansedumbre de Cristo, su humildad, que Él no quería llegar o que lo vieran con un poderío ni militar, ni político, ni de ninguna manera. Iría a la cruz en humildad y en mansedumbre. Ahora, también miren algo, un detalle. Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Eso, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, no lo dijo el Señor Jesús. Eso lo está diciendo ¿quién?
Mateo. Eso lo está diciendo el evangelista Mateo. Él está diciendo, el hecho de que Cristo se haya apartado de los fariseos y esté predicando a los gentiles, acuérdense de Marcos 3, ¿qué multitudes lo siguieron a él? Gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón, gentiles. Está diciendo que se estaba cumpliendo Isaías 42 al ver todo esto que estaba ocurriendo en el ministerio de Cristo. Así que Isaías es uno de esos profetas del Antiguo Testamento que más nos hablan de Cristo y de una manera muy clara, sorprendentemente clara, hermanos. Ustedes leen Isaías 53, por ejemplo, y uno le pareciera estar leyendo las páginas del Nuevo Testamento, por el nivel de claridad. Y si uno piensa en que esto fue escrito siglos y siglos antes del nacimiento de Cristo, es maravilloso. Algo más a tener en cuenta. Recuerden, iglesia, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento habló sus propios razonamientos o sus propias palabras. Dice el apóstol Pedro que estos hombres, profetas, hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 es ese texto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que piensa en esto, acá no estamos leyendo solamente las palabras de un hombre, de Mateo o de Isaías, ciertamente ellos fueron los autores, pero ellos hablaron esto siendo guiados por la tercera persona de la Trinidad. Y si ustedes ven Mateo también, si notamos Mateo, él frecuentemente está citando a Isaías, una y otra vez. Él cita a otros profetas también. Pero, por ejemplo, ya desde eso lo vimos en su momento, comenzando el Evangelio. Miren, por ejemplo, el 1, versículo 22 y 23, Mateo 1. Casi comenzando el Evangelio de Mateo. Mateo 1, versículo 22 y 23. Noten, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del Nuevo Testamento. Ya para lo que hemos avanzado en nuestro estudio de Mateo, nos debe resultar de lo más familiar, que de un momento a otro, vayamos al Antiguo Testamento. Para mostrar a Cristo Jesús como el ungido, el Mesías prometido. Veremos ahora la segunda parte de la enseñanza. Y allí nos vamos a detener ya el tiempo que nos resta. Segunda parte, testimonio del Padre acerca de Jesús. Versículo 18 al 21 es el testimonio de Dios el Padre acerca de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo más importante porque es aquí donde tanto Mateo como Isaías desean llamar nuestra atención. Los versículos que hemos visto, el 15 y el 16 y el 17 nos proporcionan un contexto. Pero acá es a donde queremos llegar, a donde Mateo quería llegar, donde Isaías quería llegar. ¿Qué cosa? Que podamos, por la gracia de Dios, contemplar la gloria de Cristo. Y más que lo dicho por el profeta Isaías, es lo que Jehová habló acerca de su Hijo. Porque noten lo que empieza diciendo, he aquí mi siervo. ¿Quién está diciendo esto, hermanos? Claro, lo dijo Isaías, pero ¿está hablando Isaías de un siervo suyo? Isaías no, Jehová está diciendo, he aquí mi siervo. Jesús es llamado por su Padre, mi siervo, mi Hijo.
He aquí, noten iglesia, notemos todos, he aquí, es como si el Padre estuviese presentándonos a su Hijo. Mirad a mi siervo. Es una presentación del Hijo por parte del Padre. ¿A quiénes? A la iglesia o a todos los perdidos que han de poner su esperanza en Él. He aquí mi siervo. ¿Y por qué nos habla de un siervo, iglesia? ¿Qué viene a nuestras mentes o a nuestros corazones cuando pensamos en Jesús como siervo? Porque Cristo es aquel que hace la voluntad del Padre. Isaías 53 dice, uno de sus versículos, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios será prosperada en Cristo. Cristo hará la voluntad del Padre. Perfectamente. Cristo como siervo nos habla de su obediencia perfecta. Nos habla lo que Él mismo dijo con sus palabras, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Su obediencia, hermanos. He aquí mi siervo, nos habla de la obediencia de Cristo, la cual, como dice Filipenses, lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. He aquí mi siervo, hermano, sin esto no tendríamos salvación, sin la obediencia de Cristo no tendríamos esperanza. Pero avancemos en el texto. Dios dice que su Hijo no solamente es su siervo, sino que también es su escogido. Escogido. Jesús es el siervo escogido, el ungido. ¿Por qué nos habla de que Jesús es escogido por el Padre? Porque Él fue apartado para una misión en particular. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Él fue apartado, fue consagrado, fue ungido, fue escogido por el Padre para ser el mediador entre Dios y los hombres. Fue escogido por el Padre para ser el profeta, el sacerdote y el rey. Escogido. Cristo escogió. ¿Y por qué escogió Dios a Cristo? No porque hubiese visto algo en Él que despertara y lo escogiera, de ninguna manera. El Padre eligió libremente a su pueblo para salvación y el Hijo también libremente aceptó venir y redimir a estas almas, aún sabiendo el costo que esto implicaría para sí mismo y su humillación. ¿Por qué más Jesús es el siervo escogido? Por lo que nos sigue diciendo el texto. Él es mi amado, mi amado. Jesús es el amado del Padre. Y esta, mi hermano y amigo, es una de las declaraciones más preciosas y maravillosas que hay en las Santas Biblias. En toda la Biblia no hay una expresión como esta que nos debe llenar a nosotros de asombro. Debería esta afirmación que hace el Padre llamar poderosamente nuestra atención. Hermanos, ¿nos damos cuenta de lo que el Señor está diciendo acá? Él, hablándole a su Hijo, dirigiéndose a Él o hablando de Él, dice, Él es mi amado y en Él se agrada mi alma. Su amado es la palabra en el original agapetos, de donde viene la palabra ágape. En otras palabras, iglesia, cuando el Señor dice acá, Él es mi amado, quiere decir que Cristo es el objeto del amor del Padre. ¿Sabía eso? ¿Sabía que nosotros no somos el objeto de su amor? El objeto del amor del Padre es su Hijo Jesucristo. Y noten, incluso va más allá, dice, en Él se agrada mi alma. Agrada quiere decir placer, deleite, gozo, aprobación.
El Padre se complace en el Hijo, se deleita en Él y en su oficio como mediador. Incluso, ustedes recordarán que esto que fue anunciado por Isaías en el Nuevo Testamento, Dios lo vuelve a hacer. Vuelve a decir este testimonio en dos ocasiones diferentes. ¿Recuerdan cuáles son? Cuando el Señor descendió a las aguas del bautismo por Juan el Bautista, se oyó una voz del cielo audible que decía estas palabras: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y luego, cuando el Señor subió con sus discípulos al monte de la transfiguración, se volvió a escuchar la misma voz y el mismo testimonio: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Comenta el autor John Hill: el Padre se deleita en la persona del Hijo desde la eternidad, se complace en su oficio como mediador y en su desempeño, habiendo sido abundantemente calificado para su obra, para desempeñar su oficio de mediador y de salvador. Sigue diciendo el texto: además, sobre ese siervo escogido y amado por el Padre, reposaba ¿qué? Su propio espíritu. Dice el versículo 18: pondré mi espíritu sobre él. Y no externamente, sino haciendo morada en él. Por eso Colosenses dice: en él habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Esa es la razón, amado hermano y amigo, por la cual Él es la imagen visible del Dios invisible y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Pondré mi espíritu sobre Él, dice el texto. Eso, por ejemplo, Juan el Bautista lo vio, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Juan: sobre aquel quien veas descender el espíritu, ese es. Ahora, no con eso quiero decir que el Señor Jesús tuvo el Espíritu de Dios solamente desde el bautismo en adelante, de ninguna manera. Fue concebido por el Espíritu Santo. Derramó Dios su Espíritu sobre el Hijo sin medida, sin medida. ¿De quién más podría referirse todas estas palabras si no es del Hijo, hermanos? Es imposible pensar que estas palabras acá se puedan referir a cualquier otra cosa que no sea a Cristo. Es imposible. Vemos acá la voluntad del Hijo, su deseo de hacer la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya, decía el Señor. Mientras los fariseos se lo oponían y querían destruirle, el Señor estaba pensando en hacer la voluntad de Dios. Y miren lo que dice luego. No pierda de vista nuestro texto, iglesia, Mateo 12, 18. Y a los gentiles anunciará juicio. Miren que ahora empieza a mencionar a quién. A los gentiles. Anunciará juicio. Acá juicio no se refiere al juicio final, sino que se refiere a que Cristo, este Mesías, proclamaría la justicia de Dios a las naciones, a los gentiles. Dice otra versión de las Escrituras, la Biblia de las Américas: a las naciones proclamará justicia. Está hablando del Evangelio. Anunciará a las naciones justicia. ¿A cuál justicia se refiere? A las buenas nuevas de la salvación. Cristo enseñaría lo que es justo delante de Dios. Cristo llamaría a los hombres a venir a Él y creer en Cristo. Llamaría a los hombres al arrepentimiento. A los que están cargados y cansados, venir a Él.
Cristo enseñaría lo que Pablo llama en Romanos la justicia de Dios por medio de la fe. Y eso es lo que lo vemos haciendo acá en las multitudes, enseñando su evangelio. Versículo 19. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Esto nos enseña, hermanos, nuevamente, que esta fue la razón por la cual el Mateo cita este texto. La conexión, mejor dicho, mire el versículo 19 y el 16, y ahí está la conexión. Él les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, y ahora nos está diciendo, Él no contenderá, no voceará, ni alzará en las calles su voz. Y cuando pensaba en este texto, hermanos, pensaba, por ejemplo, que de Juan el Bautista le dice que él es la voz que clama en el desierto. Pero ahora el Señor se nos está diciendo acá del Mesías, se nos está diciendo, nadie oirá en las calles su voz. Claro, Juan anunció con vigor, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Pero cuando acá dice, nadie oirá en las calles su voz, la voz de Cristo, no quiere decir, hermano y amigo, que el Señor Jesús no hablara, no quiere decir que Él no predicara, que su voz fuera bajita, no. A Él le vemos en los evangelios hablando en las calles, en las sinagogas, en el Sermón del Monte, en un montón de lugares. Entonces, ¿a qué se refiere, hermano? ¿A qué se refiere? Ahorita yo le mencionaba, Él muchas veces guardó silencio, sí, acuérdense de Isaías, como un cordero, enmudeció y no abrió su boca. Cuando era necesario hacer silencio, lo hacía. Cuando era necesario hablar, lo hablaba. Pero cuando acá dice, no contenderá, quiere decir que Él no disputaría. Por eso lo vemos retirándose de allí y apartándose. No buscaría la riña, no buscaría contender con sus enemigos. Es más, esta palabra contenderá viene de otra palabra, litigio. Creo que en términos jurídicos eso habla de demandas, de controversias, de luchas. Él no discutiría de una manera contenciosa. Cristo preferiría apartarse que prolongar una controversia sin sentido con los fariseos. Comenta un hermano, John Gill, él prefería sufrir el agravio que discutir. Soportó el silencio de todos los abusos y las afrentas. No quería injuriar. Y también cuando dicen nadie oiría en las calles su voz, se refiere nuevamente a que él no buscaría aplausos para sí mismo, para ser visto, no sería ostentoso. Era todo lo contrario a las motivaciones orgullosas de los escribas y los fariseos y de muchos corazones hoy. Porque el ser humano es y puede ser terriblemente altivo y soberbio. Pero acá vemos al Señor guardando silencio, no contendiendo, no alzando su voz en las calles. Versículo 20. Mi hermano y amigo, este es un texto quizás conocido. A mí en particular me resulta algo complejo. Sin embargo, viendo el texto, cuando el texto nos habla de la caña cascada que no quebrará y el pábilo que humea no apagará,
creo que lo podemos ver tanto en la persona de Cristo mismo como en los suyos, como en su iglesia. ¿En qué sentido podemos aplicar este texto al mismo Cristo? A que Él es el siervo escogido, amado, pero es el siervo sufriente. Ese siervo sufriente que experimentó una profunda agonía en el lugar de su pueblo, que fue sacudido, por así decirlo, como una caña. ¿A qué se refiere una caña? Una planta, un tallo sacudido, pero que no sería quebrantado, ni aún en alguno de sus huesos, dice la Biblia. Como un pábilo. ¿Qué es pábilo? Es una mecha. Haga de cuenta, ustedes han visto un fósforo cuando sale humo y está a punto de apagar. Pábilo que humea, que está a punto. Y dice que el Señor anunciará justicia a las naciones y las naciones pondrán su esperanza en Él. Cuando dice, en su nombre esperarán los gentiles, ese esperar quiere decir confiar. Depositarán su confianza en el siervo escogido y amado. ¿Notan lo que se está prometiendo acá, iglesia? Está diciendo Dios por medio de Isaías, siglos antes de que llegara el nuevo pacto, que las naciones pondrían su esperanza en su siervo escogido. Gentes de toda tribu, lengua y nación, como dice Apocalipsis. Serían librados de su culpabilidad, de su pecado. Isaías lo menciona también. Él abrirá los ojos de los ciegos, dará libertad a los cautivos, a los que están en la cárcel, en su alma, cautivos por el pecado. En su nombre esperarán los gentiles. ¿Se refiere a todas las naciones, a todos los hombres, todos y cada uno de los seres humanos? No, por supuesto, porque no es de todos la fe, dice la Biblia. No es de todos la fe, pero sí está prometiendo acá que de todas las naciones habrá un remanente que pondría su esperanza en el siervo escogido y amado. Hermano y amigo, y especialmente tú, hermano en Cristo, notas que este versículo 21, en su nombre esperarán los gentiles, tiene que ver contigo personalmente. A veces hay versículos en la Biblia donde uno puede intuir que uno está incluido ahí, aunque no se nos digan nuestros nombres. Notas que si has nacido de nuevo, este versículo, en su nombre esperarán los gentiles, te está incluyendo a ti. Este pasaje no es otra cosa que la promesa dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién era la simiente de Abraham? El Cristo prometido. Lo que nos recuerda que la iglesia no es un sustituto de la nación de Israel ni un reemplazo, sino que desde siempre Dios ha escogido a gentes de entre todas las naciones de la tierra para que el Cordero los redimiese, hermanos. En su nombre esperarán los gentiles. Anticipa el contraste. Miren el contraste. Había un momento donde el Señor les dijo a las personas, no me descubran, no le digan a nadie que soy el Cristo. Pero llegaría el tiempo donde las cosas que se hablaban en secreto se dirían en las plazas y en las azoteas, y el Evangelio sería predicado a los gentiles y a los judíos, al remanente de entre todas las naciones. Antes de orar, permítame terminar con estas reflexiones. Mucha gente siguieron a Cristo y Él los sanó a todos. Versículo 15 que vimos. Quiero decirte en esta mañana, en el caso de los fariseos, cada vez había una brecha más grande entre ellos y las personas. Cada vez eran más distantes. Pero Cristo Jesús siempre estuvo cercano. Y la Biblia nos da testimonio de que Cristo es inmutable. Él es el mismo
ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Así que, si tú no estás en Cristo en esta mañana, ciertamente Dios está lejos de ti, pero aún hay esperanza porque Cristo te puede reconciliar con tu Hacedor. Y amado hermano, Él ha prometido nunca dejar de estar cerca de nosotros. De hecho, Mateo termina con una promesa. He aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra reflexión. He aquí mi siervo, dice el texto. Y los cristianos también son llamados siervos del Señor. Pero nosotros somos siervos solamente en virtud de estar unidos a Cristo. Solo somos siervos por estar unidos al Señor. Pero ¿quién es el siervo de Jehová por excelencia? El Hijo. El Hijo. Y aún tú, hermano, tú eres un siervo de Dios y estás en Cristo. Pero no tenemos nada de que gloriarnos. Porque la Biblia también dice que somos siervos ¿qué? Inútiles. Al final de nuestro peregrinaje, siervos inútiles porque solamente hicimos lo que debíamos hacer. Lucas 17:10. Tercero, este es mi Hijo amado, dice el Señor, en quien se agrada mi alma. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú cuánto te alegras de que Dios ame al Hijo más que a nadie? ¿Cuánto te gozas de que Cristo sea el objeto del amor del Padre? Y claro, si estamos en Él, escondidos en Él y revestidos de la justicia de Cristo, por supuesto. Allí donde parecía Cristo derrotado en la cruz, en realidad el Señor estaba venciendo a todos sus enemigos. Esa cruz, como símbolo del dolor del Señor Jesucristo, viene a constituir nuestra esperanza, la esperanza de los gentiles. Y nos gloriamos en los triunfos de Cristo en la cruz. Creyente, recuerda esta mañana, la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea no apagará. Si tú sientes que tu vida se está extinguiendo y se está apagando, Dios no abandona nunca su obra. Puedes sentirte estar a punto de ser quebrado, de estar apagado, pero Él nunca apagará a su pueblo. Así que ustedes y yo hoy perfectamente podemos ser esa caña cascada, ese pábilo que humea. Nos sentimos débiles, nos sentimos frágiles, nos sentimos casi que sin fe. Pero acá hay esperanza y buenas noticias para ti y para mí. Así que demos gloria al Señor hoy por su Hijo, por su siervo, por su escogido, por su amado. Gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y pongamos pues nuestra esperanza en Él. De lo contrario pereceremos. Que Cristo hoy sea nuestro amigo, nuestro Salvador. Oremos. Señor, hoy te damos gracias y te glorificamos por tu precioso Hijo Jesucristo, el Señor, el Salvador de tu pueblo. He aquí mi siervo, dijiste tú. Y nosotros hoy queremos ver y contemplar las excelencias, las perfecciones del Cordero que fue inmolado en nuestro lugar. Gracias por tu siervo obediente hasta la muerte. Gracias por tu perfecto amor para con Él. Gracias porque lo escogiste para ser el mediador, para ser aquel que nos reconcilia y nos da esperanza.
Señor, que las naciones sigan poniendo la esperanza en el siervo escogido. Sigue llamando a tu pueblo, a tu remanente de entre todas las naciones. Que Cristo siga siendo esa roca eterna de la salvación. Y mi Señor, si hay alguien entre nosotros que está afligido, que siente que su vida está languideciendo, que se está apagando su vida espiritual, ayúdanos a tener fe en esta promesa que nos has dicho en esta mañana. No nos dejarás, no nos abandonarás, Señor. No apagarás esta mecha que humea, sino que la avivarás y la despertarás aún más para tu gloria. Te alabamos y te honramos, Señor. Te glorificamos porque tú eres digno de alabanza y de adoración. Permítenos, Señor, meditar en estas palabras que hoy nos has dicho en esta mañana y recordar, Señor, y ver a tu siervo y amarlo con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén.